Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y dijo Jesús a sus discípulos, lo recoge el evangelista San Lucas en el capítulo 12. Por eso os digo, no os inquietéis por la vida. ¿Por qué vais a comer? Ni por el cuerpo, ¿con qué os vais a vestir? Pues la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y va hablando el Señor de las aves, del cielo y de las plantas. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo, mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y continúa, la gente del mundo se afana por todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino y los demás se os dará por añadidura. Y concluye la exposición que está haciendo el Señor a los discípulos, a nosotros, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya sabemos que Jesús, que tenía mucha familiaridad con el campo, y de ahí surgen muchos de sus ejemplos y de sus parábolas. Ayer me preguntaba un niño que si las historias que cuenta Jesús son verdad. Son preguntas así generales que te hacen los niños y que afectan siempre a un problema. Lo que pasa es que te lo hacen en general. Son capaces de abstraer. Como el que me preguntaba que si en las bodas no se hace la genuflexión, cosa que no entendía por qué iba la pregunta. Y en el fondo es que fue de paje en una boda y claro, evidentemente al entrar en procesión, acompañando a la novia, pues los niños no hacían genuflexión, ya la habían hecho antes o después la harían al estar ya en la misa. Pero claro, la pregunta genérica siempre te desconciertan, las preguntas generales. Pues el Señor efectivamente utiliza parábolas que, como sabemos, son ejemplos tomados de la vida misma. Él conocía muy bien cómo se cultivaban la vid y el trigo, sabían cómo eran la semilla y la planta de la mostaza, hablaba del cuidado de las higueras. Pero explica muy bien, ni siquiera Salomón en todo esplendor se vestía como ellos, como los lirios del campo. Dios, nuestro Señor, sabe muy bien cómo hace las cosas y vela mucho más que por los lirios, que por las aves, que por las plantas, que por las higueras, vela por nosotros, por ti y por mí. Y ha querido el Señor llamarnos pues a su obra, la obra de Dios, como le llamó aquel religioso, confesor de San José María durante un tiempo, la obra de Dios. En la primavera de 1940, en que despertaban por todas partes las ya conocidas incomprensiones, el fundador tenía la cabeza llena de proyectos que a fuerza de darles vueltas y más vueltas en su oración personal, se encontraban ya bastante maduros. Y entonces, como sabes, fue a celebrar misa
a aquel centro. Y siempre en la misa, siempre en la misa. El Señor le hace ver las mujeres del Opus Dei en la misa y los sacerdotes del Opus Dei en la misa. San José María estaba bastante agotado porque tenía que atender la residencia de Gener, el piso de Martínez Campos, el Cubil en Valencia, el Rincón en Valladolid, y además estaba a punto de instalarse un piso en Barcelona. Y toda esta expansión caía sobre sus hombros y contaba con un escaso plantel de una docena de hombres que habían sobrevivido a la Guerra Civil Española. Una vida ajetreada, agotadora, viajando sin parar por las diócesis del centro y del norte de España, porque además los obispos le llamaban para predicar ejercicios espirituales al clero, y en medio de esa actividad el fundador experimentaba una creciente inquietud ante el panorama que se abría a su vista. Había atendido demasiados frentes, se sentía desbordado, de manera que resultaba desaconsejable continuar avanzando. Vio claramente el peligro porque en una anotación de mayo de 1940, después de referirse a muchas novedades apostólicas y como para quitarse un peso de encima, escribía: mi gran preocupación es la parte femenina de la obra, después la casa de estudios para los nuestros, lo que después se llamará centro de estudios, y los futuros sacerdotes. In te domine speravi. Siempre poniendo la confianza en el Señor. Por eso he querido empezar con este pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que habla de ese desvelo de Dios por nosotros, de esa preocupación del Señor por nosotros. Y tú y yo también tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza, nuestra seguridad. In te domine speravi. En ti confío, Señor. De ti espero todo. De ti espero todo. En una carta en julio de 1940 dirigida a sus hijos de Madrid, a renglón seguido después de la firma, y como si se le hubiera olvidado algo, escribe sin dar más explicaciones. Bueno, se recoge esa carta al beato Alvaro del Portillo y a los que estaban en Madrid desde Ávila. 2 temas capitales: ellas y los sacerdotes. Era la solicitud grande de San José María en aquellos momentos, en aquellos comienzos de los años 40. Como sabemos, pues para resolver el problema fundamental del asentamiento de las mujeres en la estructura de la obra, mejor dicho, tardó 6 años, porque la presencia de las mujeres, al igual que la de los sacerdotes, era esencial a la vida de la obra, a su vida, a su dinamismo, a su desarrollo, a su crecimiento. Por eso entendemos la importancia de la unidad de hombres y mujeres en la persona en este caso, la persona del prelado, del padre, de sacerdotes y laicos. La raíz de todo lo bueno, la misa. Todo nació en la misa. Yo te decía, empezaba por esas palabras del Señor recogidas por el Evangelio de San Lucas. También habla de la raíz. La raíz es de gran importancia, pues se trata de aquella parte de la planta con la que ésta se fija a la buena tierra y se nutre. Es invisible y sin embargo es condición de existencia y de fecundidad. También San José María le gustaba utilizar la imagen de la raíz y la usaba en particular para hablar del valor de la Santa Misa en la vida
cristiana. Cada celebración de la Eucaristía, cada sacrificio de Jesús en la cruz, aquel momento en el que fue vencido el mal y se nos abrieron definitivamente las puertas del cielo. Por eso San José María, con esa piedad, con esa devoción, con esa fe, con ese amor, procuraba celebrarla siempre. El 14 de febrero de 1930 y el 14 de febrero de 1943. Y el Señor lo hizo comprender. Él escribe en 1948, no puedo decir que vi, pero sí que intelectualmente con detalle, después añadí otras cosas al desarrollar la visión intelectual, cogí lo que había de ser la sección femenina del Opus Dei. Después ya lo desarrolló, evidentemente, ¿no? Pues fruto además de su vida espiritual y de su oración. Pero vi intelectualmente. Vamos a pedirle al Señor también que nosotros sepamos coger esas fuerzas, alimentar esas raíces y poner esa confianza en la Santa Misa. Que asistamos, celebremos la Santa Misa con piedad. Evidentemente, pues a veces estamos un poco cansados o dormidos, lo que sea, pero otras veces estamos un poco, diría yo, pues pensando en bastantes cosas que tenemos por delante, que tenemos que hacer, o incluso, pues, cuestiones del apostolado, de los medios de formación, de la gente que, pues, que depende de nosotros, o que, bueno, depende de Dios, efectivamente, pero que nosotros procuramos ayudar a la labor que hace Dios en las almas, pues eso es clave. La Santa Misa, la Santa Misa. La Santa Misa nos ayuda de verdad a alimentarnos, a fortalecernos y a crecer. Recuerdo, pues, uno de los encuentros estos de universitarios en Roma, de UNIF. Pues mira, no sé exactamente ahora mismo qué año es. Pues estábamos en Roma, de distintos grupos, venidos de distintos países, y entre otras cosas solíamos tener los sacerdotes pues una tertulia, vamos a llamarlo así, con el prelado del Opus Dei, entonces Álvaro del Portillo. Álvaro del Portillo. Y fue un poco distinta porque Beato Álvaro empezó, además tenía unas ideas, ¿no?, escritas o en un papelito, o así. No, recuerdo vagamente. Pues empezó a hablar de la Santa Misa. La Santa Misa. Y estuvo bastantes minutos hablando de la Santa Misa, los sacerdotes que estábamos allí presentes. Pues no sé, que seríamos medio centenar o algo así. Y hablando de la Santa Misa y tal, igual. Bueno, está publicado, con lo cual, pues, bastantes palabras de ideas de esa tertulia. Total, que cuando terminó de hablar de la Santa Misa, algún sacerdote, le preguntó sobre un tema. Y se notó que el padre, el doctor Álvaro, pues contestó un poco, no contrariado, pero sí corrigiendo. Porque lo que le preguntó el otro fue no sé qué, no sé cuánto, ¿no? y ahora dijo, estamos hablando de la Santa Misa. Claro, la gente se sorprendió un poco porque ya llevaba 20 minutos hablando de la Santa Misa y las preguntas, pues, no sé, como siempre, podían ser sobre temas variados. Pero no, dijo, estamos hablando de la Santa Misa, ¿no? Aquí viene esa pregunta que no tiene nada que ver con la Santa Misa. Y allí dejó muy claro, es decir, que la labor apostólica, el desarrollo de la labor apostólica dependía de la Santa Misa, del sacerdote. Bueno, pues estaba hablando dirigiéndose al sacerdote,
pero también podemos aplicarlo a cada uno de nosotros, ¿no? De nuestra vida, depende de la Santa Misa. Siguiendo con la fecha del 14 de febrero, ambas fechas, el de 1930 y el 2 de octubre, y por supuesto después el 14 de febrero de 1943, San José María lo consideraba pues una misma luz fundacional. En el tema de los hombres y mujeres, el 2 de octubre y el 14 de febrero de 1930 eran dos notas de un mismo acorde. Y él siempre decía: recibí la iluminación sobre toda la obra. Sobre toda la obra. Más adelante dice: desde el 14 de febrero próximo, Día de Acción de Gracias, como el 2 de octubre, una carta que dirige a sus hijos en 1938. El espíritu del Opus Dei es ante todo un regalo siempre nuevo, que Dios hace continuamente al mundo. No se trata de un proyecto elaborado por mentes humanas para solucionar problemas del pasado, o como quería dejar muy bien San José María muy claro en esa instrucción acerca del espíritu sobrenatural de la obra de Dios, para resolucionar problemas o de algún lugar concreto, ni para cuestiones del pasado, ni para cosas de un momento concreto. La obra nace una y otra vez con cada persona llamada a hacer la vida. Eso lo entendemos cuando vemos ese perenne hoy del resucitado, que sabemos que no es una cosa que pasó. Cristo resucita, pero no es algo que ocurrió hace 2000 años, sino que sigue siendo presente. Por eso lo entendemos también además en la Santa Misa: pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para caminar día a día hacia el futuro que el Señor nos abre, con la misma audacia que Dios nos da, pues tendremos claramente en nuestra mente y en nuestro corazón, pues ese 2 de octubre de 1928, ese 14 de febrero de 1930, y también, pues el 14 de febrero de 1943, que se cumplen ahora 80 años, ¿no? El otro día comentaba que había fallecido en Vigo pues un sacerdote de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, con el que yo pude trabajar en el colegio, recién ordenado sacerdote, y en el que aprendí muchas cosas. Y este sacerdote, pues bueno, en la página web de la obra se recogen 3 microrelatos o microhistorias de 3 sacerdotes diocesanos de la Sociedad de la Santa Cruz. Y uno de ellos es este. Se me había olvidado que lo recogía y por eso tomé nota para esta meditación. Este sacerdote que se llama don José Domínguez. Y dice: un pontevedrés nacido en la parroquia de Santa María de Luneda, ya muy cerca de Portugal, más allá de la Cañiza, entre la Cañiza y Portugal. Su madre le apoyó para ir al seminario y dejar la aldea en la que cuidaba animales y se ganaba unos dineros, unos 100 pesetas al mes, pues serían unos 70 céntimos de euro de hoy, trabajando en los montes en la repoblación forestal. Eso sí, tuvo que buscarse una beca porque su madre no tenía cómo pagarle los estudios. Su padre militaba en el Partido Comunista y había emigrado a la Argentina antes de la Guerra Civil. Después de la guerra se llevó a la madre de don José y a sus 2 hermanos también a la Argentina. Intentó que su hijo seminarista fuera a Argentina para que no se hiciera cura, pero don José se negó. Se ordenó sacerdote en 1960
y solicitó la admisión en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Sus orígenes humildes y la preocupación por la gente sencilla han marcado la vida de este sacerdote. Siendo seminarista, pasaba los meses de verano en Bilbao y Zaragoza, trabajando en los talleres Mercier y la Naval Española, codeándose con los obreros. Después, su obispo le destinó a la parroquia de Lavadores, un barrio de Vigo conocido coloquialmente como la Rusia chiquita, por los muchos comunistas que lo habitaban. Él mismo me dijo, piensa que habría sido también un revolucionario en esos años 60 y 70 del siglo XX, de gran agitación política en España, no haber sido por el Opus Dei. De hecho, recuerdo que allí nació el Grapo. Además, su actividad parroquial al servicio de la diócesis le llevó también a ser capellán muchos años de un colegio en Vigo. Veía el otro día la fotografía que se hicieron recientemente, pues un grupo de antiguos alumnos del colegio con don José. Y el que escribe el artículo dice, me explicaba que nunca estuvo en la encrucijada de elegir entre rezar o actuar, preocuparse de las cosas de culto o ayudar a los más necesitados. De hecho, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz le ayudó a poner en práctica mucho de lo aprendido en el seminario sobre el carácter incluyente del amor a Dios y a los demás, en particular a los más pobres. Bueno, realmente estas palabras de don José, que recoge este artículo, este microhistoria, así lo titula la página web de la obra, pues nos ayuda a entender cómo es efectivamente el espíritu de la obra, es santificarse cada uno en su profesión, en medio del mundo, en las circunstancias normales y corrientes que a cada uno le toca vivir, dentro de las peculiaridades del ser de cada uno, pues se encarna perfectamente en la vida de este sacerdote. Conscientes de que el Señor sabe cómo hace las cosas, de que tenemos que agradecerle al Señor cómo ha querido hacer la obra de Dios, cómo ha querido llamarnos a todos, hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, diocesanos, claro está, a ser parte de esa obra de Dios, conscientes de ese querer de Dios para cada uno. Es esencial el encargo que Dios hizo a San José María y consiste en ese particular modo de relacionarnos con las personas que procura vivir este espíritu. Y ese modo particular es concretamente el de la vida de una familia, dentro de este designio de Dios, tan importante la presencia de la mujer, tan importante el ser de una mujer para la familia. Como escribía don Fernando Cáriz, esta presencia es un presupuesto necesario para que en el Opus Dei exista, de hecho, un espíritu de familia. Lo decía en ese artículo suyo, la vocación al Opus Dei como vocación en la Iglesia, dentro de ese libro. Recuerdo cuando estaba yo en Santiago de Compostela, organizaba todos los años una serie de conferencias sobre un tema concreto para gente en general, bueno, también aprovechaba también para sacerdotes de las distintas diócesis de Galicia, pero hay unos apartados para laicos. Y en esa ocasión invité a un obispo joven alemán, que me constaba que sabía español, porque todos los veranos solía ir un mes a Perú, por decirlo así, en vacaciones, pero también a trabajar en Perú, y también siendo obispo, Y este hombre, pues lo invité, y recuerdo que cuando ya estando en Santiago de Compostela, pues tuve ocasión de enterarme de que él había sido uno de los impulsores de la traducción de este libro, el Opus Dei en la Iglesia, publicado en los años 90, pues al alemán,
de traducir ese libro, porque había dificultades para la publicación por parte de algunas personas en Alemania. Ya te digo que eran los años 90. Y entonces este obispo pues animó, impulsó y consiguió pues que se publicara. Este obispo después llegó a ser cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora se llama dicasterio, y ya está jubilado por el Papa y es el cardenal Müller. Pues este hombre, recuerdo que impulsó mucho la publicación de este libro, porque este libro es muy claro, el Opus Dei en la Iglesia. La obra es sobre todo una gran familia con hombres y mujeres de todas las edades, donde cada uno y cada una aportan su manera de ser, sus propios talentos e intereses. Y este rasgo llega a cada persona individualmente, porque no se trata de hacer las cosas en masa, sino cada uno. Y cada uno, pues, en su propio ambiente, en su propio lugar, porque lo propio de una familia es generar el espacio necesario en el que cada miembro pueda encontrar el lugar en el que echar raíces siendo, pues, feliz, siendo feliz en esta vida. El otro día hablando con algunas personas me contaban por los distintos caminos que van recorriendo sus hijos, que si una está estudiando en la universidad en un sitio, que si otro está estudiando en la universidad en Madrid, que si otro no sé qué, que si otro tiene novia, que si otro no cuánto. Bueno, pues lo propio de una familia es que cada uno se va desarrollando, pero se va desarrollando en ese ambiente de cariño, en ese ambiente de preocupación, de desvelos de unos por otros, de ayuda mutua. Evidentemente en la obra sabemos la importancia querida por Dios, y explicada por San José María, que los ámbitos de formación y de gobierno, junto a los lugares en los que estos se desarrollan, pues se llevarían a cabo separadamente para hombres y mujeres. Y esto no está reñido con esa profunda unidad. La beata Guadalupe Ortiz de Landázuri experimentó de muchos modos este tipo de unión. En una carta de estas que publicaron hace unos años, escrita pues a San José María, o el 4 de junio de 1958, el beato Álvaro, entonces don Álvaro, había dejado a Jesús reservado por primera vez en el salario del Centro de la Obra de Madrid, en el que ella vivía. Y Guadalupe escribía por carta a San José María, que se encontraba en Italia, lo siguiente: don Álvaro nos habló de Roma y nos parecía estar allí junto al Padre, como en realidad estamos siempre, y queremos estarlo cada vez más, aunque como ahora estemos lejos. Pues sí, se trata de estar todos unidos al Padre, con esa unidad de intenciones, con esa unidad de oración, con esa unidad en la Santa Misa. Porque recuerdo, estando en Roma, pues no sé si era pues una fecha de las que se acercan ahora, o el cumpleaños o el santo de entonces, don Álvaro. Y pues el director del centro, de las personas del Consejo General, pues en Roma, pues intentó felicitarle. Pero pues el beato Álvaro se ha ido pronto a trabajar al Vaticano y no le pudo ver. Entonces, antes de comer, pues ya que haya vuelto del Vaticano, le fue a felicitar. Andrés Rueda, le fue a felicitar. Y dijo: padre, perdone, pero esta mañana no le he visto, no le he encontrado. Y por lo tanto no. Entonces Álvaro le dijo: hijo mío, todos los días nos encontramos en la Santa Misa. Aunque el Padre esté en Roma y nosotros estemos pues en Madrid, o en Buenos Aires, o en Nueva York, o en Tokio, donde sea, o en Osaka, ¿no? Pues que pensemos que nos unimos al Padre en la Santa Misa, como hemos empezado la meditación, conscientes de la necesidad de estar unidos al Padre. Acudimos, al terminar la oración, a la Virgen con las palabras de don Álvaro: Madre del amor hermoso, Madre buena, que en Nazaret sentías ya clavada en tu corazón una espada de dolor por tu Hijo.
Enséñanos a amar como tú amas, a entregarnos como tú te has entregado sin poner condiciones. Ayúdanos a entender cada día con mayor profundidad, es decir, sabiendo sacar conclusiones operativas, que esta dimensión entrañablemente familiar de la obra se halla esencialmente vinculada a su vocación de milicia, continuamente movilizada para combatir junto a tu Hijo por la salvación y felicidad de todas las criaturas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.